buenos días, queridos estudiantes. Continuamos con nuestra actividad de la semana 13. El día de hoy, miércoles 1 de julio, vamos a trabajar en el área de personal social. La actividad propuesta para el día de hoy es ¿cómo surgió nuestra diversidad cultural en el Perú? Recuerda que el día de ayer obtuviste información sobre la diversidad cultural del Perú, de la cual es parte tu familia. Pues el día de hoy la meta o el propósito que debemos de lograr es explicar cómo surgió la diversidad cultural en el Perú y reconocer el papel de las personas en la transmisión de las manifestaciones culturales. Observa con bastante atención las siguientes manifestaciones culturales. La danza de la marinera, danza representativa de la región norte de nuestro Perú. El Inti Raymi, que se festeja cada 24 de junio en la ciudad imperial del Cusco, específicamente en el lugar denominado Sacsayhuamán. Tenemos también el famoso Juanes, plato típico de la selva de nuestro Perú. El tejido a telar, la artesanía representativa de la región sur, como es el caso de Puno, Arequipa, Cusco. La danza de las tijeras, danza que representa a la región huancavelica, el plato típico del centro del Perú, específicamente la región Junín, la Pachamanca a la tierra. El retablo, artesanía representativa de la región Ayacucho. Tenemos también la vivienda y la población de la región selva, así como la celebración de la fiesta, de la gran fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria en Puno. Después de observar las imágenes de las manifestaciones culturales, dialoga con un familiar y responde las siguientes preguntas. ¿Qué manifestaciones culturales aprecias en las imágenes? ¿Conoces algunas de estas manifestaciones culturales? ¿Cuáles? ¿Cuáles de estas imágenes culturales practicas? ¿Quiénes te las enseñaron? ¿Sabías que, desde tiempos inmemorables, nuestro Perú es muy diverso en su forma de vida, organización, costumbres y tradiciones de los pobladores originarios? Es decir, los que son propios de nuestro país. Hay peruanos que tienen antepasados que llegaron de otros lugares del mundo y nos trajeron sus costumbres. Para conocer cómo se originó esta diversidad cultural, te invito a leer la ficha 1, La diversidad nos une. Somos un país diverso, esa es la realidad. Hay 55 pueblos indígenas y contamos con 48 lenguas originarias. Cada año tenemos casi 7,000 festividades y más de 250 expresiones culturales que son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente, tenemos variedad de centros arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú. En los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. A lo largo de la historia han ingresado al país varias poblaciones, como los europeos, asiáticos y africanos. Ellos han formado comunidades con diferentes culturas, modos de pensar y convivir.
que se han mezclado a lo largo de los años con los peruanos nativos, antiguos españoles que llegaron al Perú, por lo que este intercambio ha dado origen a una impresionante diversidad cultural en nuestro país. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y sobre todo la gastronomía se ha convertido merecidamente en símbolos de orgullo nacional. Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado muchas veces en la manifestación cultural y no tanto en los hombres y mujeres que la hacen posible. Nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa, pero no valoramos en la misma medida, a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales en nuestro país. De igual forma, cada año miles de turistas visitan a Puno para participar de la Fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes con sus coloridos trajes circulan por las redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Sin embargo, poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizan en esta festividad, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones. Por ello, es importante reconocer nuestra diversidad cultural y a las personas que con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural y espiritual para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Esto reafirma que la diversidad nos puede unir. Luego de haber leído la ficha, te invito a responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué manifestaciones culturales dan cuenta de la diversidad de nuestro país? ¿Qué poblaciones de otros continentes llegaron a nuestro país? ¿Qué pasó cuando ellos llegaron? ¿A quiénes también debemos reconocer y por qué? Ahora te invito a conocer las manifestaciones culturales de las poblaciones que llegaron al Perú, pero para ello te invito a leer la ficha 2. La cultura de otros pueblos aporta a nuestra diversidad. La quijada de burro. La quijada de burro es un curioso instrumento de percusión que se golpea para hacer sonar los dientes que se encuentran flojos en ella, lo que produce un sonido particular o peculiar y alargado. Este instrumento es uno de los aportes afroperuanos a nuestra identidad cultural. Hablar de los afroperuanos es remitirnos a la llegada de los primeros africanos traídos por los conquistadores españoles a la zona costera del Perú desde 1528. A lo largo de la historia, los afroperuanos nos transmiten una serie de manifestaciones culturales que hacen posible nuestra diversidad. El arroz chaufa chino y amazónico. La inmigración de chinos se dio originariamente para contar con mano de obra de bajo costo en las haciendas costeñas del Perú a mediados del siglo XIX. Se calcula en 250.000 la población que mantiene una pureza en su origen étnico y cerca del 20% de la población peruana tiene algún ancestro chino. Una de las manifestaciones culturales que ha traído población china a nuestra gastronomía es el arroz chaufa. La historia cuenta que fue creado por los ayudantes de cocina que al final de la jornada de trabajo mezclaban arroz blanco con todos los ingredientes que sobraban de las diferentes comidas que preparaban al día. La palabra chaufa proviene del vocablo cantones chaufán, que quiere decir arroz frito.
Una variedad de este riquísimo plato es el arroz chaufa amazónico. Se prepara muy rápido y es muy sabroso. Este tradicional plato de chaufa se sirve en la selva acompañado de plátanos maduros fritos. Además, el chorizo y la cecina que forman parte de él le dan el sabor amazónico. Luego de leer la ficha 2, la cultura de otros pueblos aporta a nuestra diversidad, elabora en tu cuaderno un cuadro de doble entrada y completa la información respondiendo a la pregunta: ¿quiénes hicieron estos aportes? Luego, a partir de la actividad desarrollada, debes explicar en tu cuaderno lo siguiente: los cambios y permanencias que se dan en algunas manifestaciones culturales con el paso del tiempo. Por ejemplo, podrías explicar el caso del arroz chaufa o algún otro. Recuerda que convivir y compartir con los demás las manifestaciones culturales de nuestro lugar de origen, del lugar donde vivimos y de otros lugares genera unión y crea una nueva manifestación cultural. A esto se le llama mestizaje. En nuestro país hay un gran mestizaje entre las diferentes culturas. Ahora te invito a reflexionar sobre los aprendizajes de la actividad de hoy. Copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y escribe las respuestas a cada afirmación. ¿La actividad cultural existe en el Perú desde tiempos inmemorables? Vamos a responder a esta afirmación. La llegada de otras culturas ha permitido incorporar a la nuestra nuevas costumbres respecto a la alimentación, trabajo, música, lengua, etc. La convivencia y el compartir entre las diferentes manifestaciones culturales en nuestro país nos enriquecen. Los peruanos debemos reconocer las manifestaciones culturales y a las personas que las hacen posible. Bien, niños, eso sería todo por hoy. Que tengan un lindo día. Nos encontramos el día de mañana. Gracias.